Somos, gracias Leiras, somos pues más de la mitad de los españoles, o son, quienes padecen pánico a la hora de conducir. Personas que tienen el carnet desde hace muchísimos años y de repente un día cogen el coche, cogen el volante, empiezan a sentir sudores, temblores, ahogos, no pueden respirar, les empiezan a temblar las piernas y sienten pánico a seguir conduciendo. Hay gente que incluso ha detenido el coche y se ha salido del vehículo porque estaba aterrado a la hora de conducir y tiene miedo a la hora de volver a coger el coche. Más del 54% de los españoles, ojo que estamos hablando de 14 millones de personas, los que tienen miedo. Hemos salido a la calle y hemos preguntado a ver si usted tiene amaxofobia. Pasamos una semana al año metidos en atascos. El tráfico es también la principal causa de insomnio en las grandes ciudades. Y por si fuera poco, conducir nos produce estrés. Más de la mitad de los conductores sufre algún tipo de ansiedad al volante. Pues sobre todo si hay muchos coches y me pongo nerviosa en un semáforo aquí y eso sí. Ansiedad sí, de hecho el día que fui a recoger el carnet de conducir, fui conduciendo, un señor empezó a pitarme, me bajé del coche y le dije, pues si es usted tan listo, apárquelo usted. Vamos, como ejemplo. A un conductor cuando le está dando un ataque de ansiedad, créeme, sabe lo que le está pasando. Hay gente que suda, otros que las palpitaciones, hay gente que tiene que parar. Y claro, conducir en ese estado puede resultar peligroso. Comete más errores, más despistes y luego también se fatiga mucho más. Una ansiedad que es más frecuente en las personas que más veces repitieron el examen práctico de conducir o que menos tiempo llevan circulando. Pero los que padecen una mayor aversión a la conducción sufren de la llamada amaxofobia, un terror patológico a coger un vehículo o simplemente viajar en él. Se nos ocurren muchas preguntas. Primero, descubrir la enfermedad, don Fernando. Y si me permite, voy a presentar a nuestro invitado antes de que haga las preguntas, porque es Javier Díaz. Él es profesor de tu escuela, pero es además psicólogo clínico, por lo que al recibir a numerosos pacientes con estos síntomas, usted es el fundador de la amaxofobia en España, por decirlo de alguna forma, el que trae esa enfermedad a España, de alguna forma la descubre, ¿no? Sí, más que nada, sobre todo, el darla a conocer, porque habitualmente se ha considerado como una derivación de la agorafobia, pero realmente yo lo que he ido observando es que está más provocada por el estrés, tanto personal como social como laboral. De tal manera que estamos viviendo una época y unas décadas con un gran estrés social. La persona se monta ya al vehículo con una ansiedad acumulada que en el momento que se mete en la situación de tráfico puede reventar de alguna manera como un ataque de pánico. Bueno, presento a nuestros contertulios. Lola Carretero, muy buenos días. María Díaz, muy buenos días. Y además creo que con opiniones además totalmente diferentes. Don Fernando, las primeras preguntas. Las primeras preguntas son: ¿cómo podemos salir tranquilos a la calle si sabemos que la mitad de los conductores que tenemos alrededor están conduciendo con ansiedad? ¿Eso es una pregunta o eso es WhatsApp? No, es una pregunta en serio. Vale. Una pregunta muy en serio. Lo segundo, ¿cómo es posible que colectivamente tengamos tan poca sensación de que existe ese peligro y por qué se divulga tan poco, existiendo como existe? Y lo tercero, ¿qué debe hacer una persona a quien el conducir le produce miedo, estrés o ansiedad? Y también, ¿cómo se vigila y se controla a esa persona que sufre una limitación física como cualquier otra? Claro, yo creo que... ¿Lola? No, que decía, lo que has dicho de que cómo salimos la mitad, sabiendo que la otra mitad sale como sale, pues yo ya más asustada que otros días, claro, que no he tenido miedo hasta hoy. No, a mí lo que me preocupa, María, fíjate, quería decir que hasta que esto se descubre o no, se consolida ya en una consulta, la mitad de las personas salen así, pero es que en este país, que es el mayor consumidor de antidepresivos y ansiolíticos, o uno de los mayores de Europa, lo que no tenemos en cuenta es que mucha gente que ya sufre previamente esa ansiedad sale medicado, muchos dopados, que no se detecta nunca. No se detecta porque si tú sales con 3 ansiolíticos, pues puede que no te dé el miedo a ti, pero tú vas con la mitad de los reflejos. Hombre, vas con la mitad de los reflejos, vas con la mitad que no se detecta, porque aquí solo se detecta el alcohol, pero hay muchísima gente que con pastillas o drogas legales sale, con lo cual miedo, de gente con ese trastorno reconoce que lo tiene, ¿no? Bueno, sobre todo una cuestión, ¿no? En relación al estudio que ha publicado ahora Audi, ese 54%, lo que no está especificado son los niveles de ansiedad
Quiero decir que el término ansiedad es tan genérico y amplio que, lógicamente, si a mí me preguntan, oiga, ¿usted alguna vez tiene miedo conduciendo? Diría, pues sí, cuando me dan un susto. Entonces, claro. Pero en ese caso la ansiedad no depende de uno, depende de un tercero. Sí, sobre no todo que estaríamos hablando de una ansiedad provocada. Claro, y que es una ansiedad positiva, puesto que en ese momento que me dan un susto, que yo tenga una respuesta de miedo, favorece el que solucione el problema, ¿no? La gente que tiene ya un grado de amaxofobia muy exagerado, es decir, constante, no suelen resultar un peligro porque ellos mismos autolimitan su conducción. O sea, que son prudentes, son conscientes de lo que padecen. Reaccionan ante su miedo. Claro. Muy conscientes. Sí, pero hay mucha gente que reacciona cuando ha provocado un conato o porque no se reconoce tan fácil, ¿no? Y además es muy difícil cuando salimos, como decía, presionado por una presión social, laboral, hogareña, lo volcamos todo en esa máquina. Pero cuando te metes en el coche, tú te relajas. Tú has llegado a un lugar donde estás un poco protegido, donde es tu hábitat natural. Sí. Y a veces no estamos en control de lo que llevamos dentro. Les presento a Begoña Luna. Begoña, señora Luna, buenos días. Buenos días. ¿Usted padece amaxofobia? Sí, un poquito sí. Sí. ¿En qué nivel? A ver, pues de momento ahora solo cojo los coches los fines de semana y así cuando me veo tranquila y relajada para conducir. Porque usted lleva conduciendo toda la vida y de repente un día, ¿qué siente? ¿Qué siento? Bueno, pues salía del trabajo, llevaba así como mucho un ritmo de trabajo, de vida personal así bastante fuerte, iba en el coche y noté la sensación esta de que me iba a marear, como una sensación de que me iba a perder el conocimiento. Entonces, desde entonces, pues voy con mucho más cuidado. ¿Y usted se daba cuenta de que... ¿Cuándo se empezó a relacionar su sintomatología con el coche? Bueno, es que me pasó 2 o 3 veces. La tercera fue mucho más bestia, mucho más fuerte. Entonces, a partir de ahí sí que fui consciente de que tenía un problema. Que después, bueno, yendo al médico me dijo que era ansiedad y yo lo relacionaba con el coche porque donde me mareé fue en el coche. O sea, que el médico no le relacionó su padecimiento con el coche. ¿Fue usted la que llegó a esa conclusión? Sí, pero bueno, tuve que ir al médico, Tuve que ir al médico porque veía que no había sido normal lo que me había pasado. ¿Y cómo le puso remedio? ¿Cómo le pongo remedio? A ver, intento tomarme ya en general todo lo que es la vida, ya no solo el coche, O sea, todo con mucha más calma y cuando cojo el coche realmente tengo que sentirme a gusto, relajada y tranquila. ¿Y lo consigue? Hay días que sí y hay días que no. A veces me queda un poquito de miedo de decir, bueno, no sé lo que va a pasar hoy, pero bueno, intento sí, que está relajada y tranquila. O sea, que se consigue. Claro. Pues, señora Luna, muchísimas gracias por su testimonio. Es que existe el miedo, Mariló. Claro. ¿Las personas que tratan ustedes consiguen superar el miedo, el pánico a conducir? En general, sí. Lo que no suele... además, se produce un cambio en la persona de cómo conducía antes de padecer el problema a cómo conducen después. ¿A mejor? Sí, yo creo que sí, curioso, sobre todo ¿no? más tranquilos. Una persona con miedo es una persona más insegura, ¿no? De alguna manera conduciendo. Sí, pero prudente, como lo que tienen es fundamentalmente miedo a su propio miedo, el tratamiento tiene que ir dirigido justamente a quitarles el miedo a su propio miedo. Sobre todo que está sobre aviso de una actitud que puede ser peligrosa para ella y para los demás. Eso ya hace que tomes la conducción con otra responsabilidad y otro... Bueno, eso es lo que decía don Fernando, un poco todos también, ¿no? Porque tú no sabes nunca quién tienes de frente. Claro. Me falta de todas formas un dato. Está claro que el 54% del estudio de Audi recoge diversos niveles. El nivel grave, ¿a qué porcentaje de conductores afecta que nos pueda preocupar a los demás? Yo diría que la amaxofobia invalidante, porque, como te comentaba, estas personas van retrayendo cada vez más su exposición al miedo, cada vez lo evitan más. Entonces llega un momento en que, en muchas ocasiones, se dejan la conducción exclusivamente para zona urbana, porque siempre la consigna también, ¿no? cerebral que ellos tienen es poder parar. O sea, que la ciudad es más segura, fíjate. Sí, porque pueden terminar, parar. Porque quiero que hablemos también de Alberto Contador. Por concluir, una de las cosas, ¿habría que prohibirles conducir a estas personas con amaxofobia? No hace falta. Ellos se autoprohíben ellos. Claro, son ellos mismos los que van restringiendo. Claro, esa yo creo que es una de las conclusiones fundamentales. La principal, de todas formas, es
que no cunda el pánico después de lo que hemos hablado. Sí. En el 54% de los casos detectados de ansiedad o estrés hay niveles muy diversos. Los graves no llegarían a un 4% aproximadamente. 4 o 6%. Y ellos mismos se autolimitan, Claro. dejan el coche en casa, no conducen y por tanto no son un peligro. Esa es mi conclusión fundamental. Y eso es importante también, porque lo que son peligrosos son los conductores que asumen riesgos, no los que no los asumen. Bueno, bueno, sabemos que la Unión de Ciclistas y la Unión Ciclista Internacional